Bueno amigos, muy buenas tardes. Una vez más aquí en Soluciones Laborales, agradeciendo con Dios y por tenernos con salud, y a su vez también a la familia Quintana y a toda la familia de Cadena Radial Costarricense por la oportunidad de estar aquí en su radio CRC 89.1 Radio. Desde ya muy contento, muy feliz y agradeciendo la presencia de nuestro invitado de lujo, don Eli Feinza, que muchos de ustedes lo han escuchado ya sea en radio, prensa, en televisión, en diferentes preguntas. Él no solamente es un economista, sino también es parte del partido, no estoy claro si ese es parte del Partido Liberal Progresista, no sé si es fundador o no, ahorita él nos va a aclarar un poquito de eso. Pero lo cierto del caso es que es una persona que nos ha llamado la atención por el manejo no solamente técnico, sino también desde un punto de vista político, de la realidad del país y cómo esta realidad nos puede afectar de una buena o una mala manera la situación de todos los trabajadores. Recordemos que este programa Soluciones Laborales es un programa enfocado en todos ustedes, los trabajadores, y en sí también los empresarios y los mandos medios y los gerentes y los emprendedores que quieren aprender más del derecho laboral, pero a su vez también saber qué es lo que está pasando y cómo la realidad del entorno puede de una u otra manera afectar positiva o negativamente su realidad laboral. Muchas gracias, don Lee, por estar aquí con nosotros en Soluciones Laborales. Muchas gracias, don Mario, por la invitación. Para mí es un placer estar por acá. Efectivamente, yo soy miembro fundador y actual presidente del Partido Liberal Progresista, que fue una apuesta que hicimos un grupo de ciudadanos para tratar de incidir en la formulación de políticas públicas, en el escenario político del país, porque veíamos que, nos quejábamos, escribíamos en Facebook, escribíamos en periódicos, etcétera, y las cosas no cambian, ¿verdad? Entonces dijimos, para poder cambiar las cosas hay que meterse al ring, y para meterse al ring hay que estar en un partido político. Hacerlo por medio de un partido político. Y los partidos políticos que existen, o que existían en ese momento, ninguno llenaba nuestras expectativas ni compartía nuestra visión de mundo. Entonces dijimos, pues vamos a fundar el partido político, y en eso estamos. Bueno, muy bien, excelente. De hecho, lo felicito porque muy pocos profesionales capacitados deciden decir, no solamente hablo, sino también me pongo a actuar, porque yo he podido observar que en los últimos años hemos dado en redes sociales a muchos profesionales señalar y que tienen muy buenos criterios técnicos para decir X, Y, Z sobre alguna situación, ya sea alguna política pública, alguna ley o algún decreto ejecutivo. Sin embargo, a la hora de que uno les dice propongan, involúcrense, no se involucran. Sí, y están en su total derecho. Yo hice eso durante muchos años también, ¿verdad? Pero sí llegó el punto donde yo mismo, mi conciencia no me permitía seguir. En primer lugar, mi conciencia no me permitió quedarme callado por más tiempo. Yo pasé por el gobierno entre los años 98 y 2002. Me autoimpuse un silencio, un exilio, digamos, y pensé que nunca más iba a volver a la actividad política, a la función pública, pero después de 13, 14 años dije no, el país realmente se está yendo por un tubo, y no puedo ser tan irresponsable sabiendo que tengo ideas, buenas o malas las juzgarán los demás, yo estoy seguro que son buenísimas, ¿verdad? Pero sabiendo que tengo ideas diferentes, y que además coincido con mucha gente en el análisis, ¿verdad? Que todas estas personas estemos afuera de la política, y de ahí surge, de hecho no fue iniciativa mía, fue otra persona la que promovió que nos juntáramos a analizar qué podíamos hacer por el país, y tomamos la decisión de fundar el partido político. La mejor de la suerte, y si eso es el objetivo. Muchas gracias. Don Eli, entremos en materia. ¿Cuál es la situación del país actual, dado que estamos a 2 meses de la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, dado que tenemos también situaciones que tienen que ver con todavía tenemos el déficit fiscal alto? ¿Cómo visualiza usted el ambiente económico del país, que puede de una u otra manera incidir en la reactivación económica y también obviamente la generación de empleo? Recordemos que aquí nos interesa la parte de empleo, tanto el sector público como privado. Yo estoy muy preocupado porque yo percibo que con la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la gente creyó que ya salimos del problema, que ya esa fue la solución, y entonces
percibo que la gente está muy tranquila, ¿verdad? Ya incluso empieza a haber diputados que empiezan a proponer proyectos de ley para crear más instituciones públicas, cuando lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, ¿verdad? Y por otro lado, entre el público en general, uno percibe como que creen que ya el problema fiscal se resolvió. El plan fiscal, tal como se aprobó, de acuerdo a las estimaciones oficiales, iba a ser un ajuste de 3.6% del PIB a lo largo de 5 años, ¿verdad? Cuando el déficit andaba, el año pasado, iba a cerrar en el orden del 7%, finalmente fue un poco menor, ¿verdad? Pero seguimos con esa amenaza de déficits muy altos y que este plan fiscal no cierra la brecha, seguimos acumulando deuda. La deuda pública de Costa Rica va a seguir creciendo con todo y plan fiscal, por lo menos hasta el 2022 o 2023. Y además tengo que decir que las estimaciones oficiales se basaron en proyecciones muy optimistas de crecimiento económico. Y la economía tiene un problema de crecimiento, tiene 2 problemas de crecimiento. Tiene un problema estructural que viene desde hace 10 años y tiene un problema coyuntural que ha empeorado la situación en el último año, ¿verdad? Después de la crisis del 2009, la crisis global, ¿verdad? El mundo entero entró como en un periodo de crecimiento más lento. Y el crecimiento de Costa Rica, el promedio también bajó, ¿verdad? Antes veníamos creciendo a un promedio del 4,5% anual, más o menos. Ahora hemos venido creciendo tal vez a un 3,5%, un poco menos por ciento. El 4,5%, que es un buen ritmo de crecimiento, no era suficiente, por ejemplo, para reducir la pobreza. Y entonces, a pesar de que crecíamos, la pobreza se mantenía en el orden del 20%. Bueno, ¿ahora qué pasó? Ahora que ya no tenemos 4,5%, la pobreza sigue por encima del 20%, pero además el desempleo creció. Y ahora llevamos, la verdad que no revisé, no se me anda el 12% ahorita. El desempleo oficial anda en el 12% en la última medición, que fue del último trimestre del año pasado, pero llevamos 6-8 años con, y cuidado si no más, con desempleos superiores al 9%. En el orden del 10%. Y eso es una catástrofe para un país. O sea, Costa Rica realmente es un país extraño en algún sentido, privilegiado en otro sentido, de que con un desempleo así de alto no hemos tenido un descalabro social, económico, etcétera, ¿verdad? En buena medida esto lo explica la informalidad, ¿verdad? Aunque las cifras de desempleo cuentan como empleadas a las personas que están empleadas en el sector informal, pero bueno, la informalidad creo que en alguna medida nos ha salvado la tanda. No con esto quiero decir que la informalidad sea algo bueno. Sea bueno, sí, exactamente. Pero además tengo que decir que el hecho de que el mundo entero haya entrado en un ciclo de crecimiento más lento, no condena a los países a crecer más lentamente. Y todo lo que tenemos que hacer es ver a nuestros vecinos. Nicaragua, que en el último año se pasearon en todo lo que, en todo lo que habían hecho, ¿verdad? Pero Nicaragua venía creciendo a ritmos del 5-6%. Y olvidémonos de Nicaragua, tiene una situación ahí dictatorial y qué sé yo. Panamá tiene 15 o 20 años creciendo por encima del 5%. 5-6% anual, 7% anual. Y yo recuerdo hace más o menos 10 años cuando veíamos horrorizados que Panamá nos venía alcanzando en materia de ingreso promedio. Y entonces la gente decía, sí, pero en Panamá la distribución del ingreso es bastante más deficiente que en Costa Rica. Está bien, pero hoy en día el ingreso promedio de Panamá no supera en un 30%. Y entonces algo no estamos haciendo nosotros que sí están haciendo nuestros vecinos, que les permite a ellos crecer 5-6%, mientras que nosotros nos estamos conformando con crecimientos del 3% y ahora en los últimos meses de bastante menos del 3%, ¿verdad? Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, dado lo que usted acaba de decir, ¿cómo esto va a afectar el empleo? O sea, ¿podrá afectarse más, aumentar esa brecha desde ese porcentaje por encima del 12%? A partir de, por ejemplo, de entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Yo creo que sí. Yo creo que la entrada en vigencia de la ley, uno, va a encarecer productos, lo cual va a disminuir la demanda y eso podría directamente afectar el empleo. 2, yo creo que la subida de impuestos va a empujar a mucha gente hacia la informalidad y entonces
también tenemos un problema por ese lado, no solo que el desempleo aumenta, sino que también dentro de la gente empleada, más gente va a estar en el sector informal. Ahí es donde está la Caja Costarricense, que es una de las principales afectadas, pienso yo. Bueno, la Caja Costarricense es una de las principales afectadas, pero también es una de las principales culpables, porque el costo de la seguridad social se ha vuelto tan elevado en Costa Rica que, bueno, contratar es muy caro. Y usted como abogado laboralista, sí, me imagino que tiene todo el tiempo clientes que le dan las quejas. O sea, aquí tenemos dos problemas que encarecen la producción. El Código Laboral de 1941, absolutamente anticuado, no contempla ninguna de las modalidades modernas de contratación, jornadas flexibles, teletrabajo, etcétera, ¿verdad? Sí. Además, con una regulación excesivamente rígida en materia de despido, porque en la medida que el despido es muy difícil, la contratación se vuelve más cara, claro, ¿verdad? Y eso hace que la gente piense 2 veces antes de contratar a una persona. Por supuesto. Y por el otro lado, el costo de la seguridad social. No olvidemos que la receta para salir de la crisis del 2009, aquí en Costa Rica, fue meter 11,000 personas a trabajar en la caja. Y no sé si usted recuerda, don Mario, de esos 11,000, menos de 50 eran profesionales de las ciencias médicas. Los otros 10,900 eran burócratas administrativos. Entonces, se encareció la planilla de la caja. No se mejoró un solo servicio porque... Claro, las listas de espera siguieron con problemas. Claro, porque un administrativo no atiende pacientes, entonces las listas de espera siguieron existiendo, los atrasos, las cirugías, y entonces no se resolvió ningún problema, pero se encareció la seguridad social, ¿verdad? Y encima de todo, insistimos en mantener un régimen de pensiones que por su diseño no es sostenible, y la única forma de sostenerlo 15 o 20 años más, porque a la larga es insostenible, pero usted puede patear la bola esos 15 o 20 años, la única forma de hacerlo es subiendo las cuotas, las cotizaciones patronal, obrera y estatal, y eso una vez más encarece más la contratación, ¿verdad? Entonces, problema serio con el empleo, y no vamos a salir de esta situación de alto desempleo con las medidas que los gobiernos tradicionalmente proponen. Bueno, vamos a ver, y ahora entrando al punto con relación a este gobierno, a mí honestamente, le voy a comentar algo, yo honestamente soy muy preocupado porque pareciera ser que la solución para la reactivación de la economía está como muy clara para muchos, ¿verdad? En especial he escuchado y he entrevistado a muchas personas y todos confluyen, y quizás tal vez usted me va también a estar de acuerdo en que una de las medidas dentro de las cuales se puede reactivar la economía y por lo tanto podría eso ser una solución para efectos del empleo, a pesar de las decisiones gubernamentales, es tratar de hacer una reforma en lo que es la tarifa, en la tarifa eléctrica, lo que es la matriz eléctrica. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que es uno de los factores, no el único ni el que tiene un impacto más macro, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, a ver, si usted le pregunta a los empresarios cuáles son sus principales preocupaciones, cuáles son los motivos por los cuales no pueden crecer más, y siempre van a mencionar las tarifas eléctricas. O sea, siempre digo, en los últimos 5 años, ¿verdad? Vienen mencionando las tarifas eléctricas como uno de esos problemas. Uh-huh. El otro problema que mencionan es lo caro que es la contratación y lo difícil que es el despido, ¿verdad? Y también esa inflexibilidad en materia de contratación laboral. Pero, o sea, realmente lo que está sosteniendo a Costa Rica, no permitiéndole despegar, es que nosotros tenemos un montón de estructuras monopolísticas o cuasi monopolísticas en mercados que son clave, y entonces lo que necesitamos es más competitividad. Y para lograr más competitividad necesitamos más competencia. Y veámoslo, en el sector financiero, la banca, si bien nominalmente está en competencia, los bancos estatales controlan, dependiendo de qué forma de medir utilice usted, controlan entre 65 y 80% del mercado. Entonces no hay una competencia efectiva. De hecho, los bancos privados, lo que hacen aquí en Costa Rica es darse cuenta de que los bancos estatales son tan ineficientes que su margen de intermediación es altísimo, ¿verdad? Y entonces los bancos privados todo lo que hacen es ser más eficientes
para aprovechar ese margen de intermediación tan alto que se convierte en un margen de utilidad extraordinario. Okay. Entonces no necesitan venir a, si me permite el francés, tocarle las pelotas al toro. Claro. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Y si el toro está tranquilito, ellos aprovechan, ¿verdad?, esa ventaja. Lo mismo sucede en seguros, ¿verdad? También nominalmente hay competencia, pero el INS sigue siendo el jugador dominante, y esto hace que el costo de asegurar ciertos riesgos, sobre todo asociados con la producción, etcétera, sea muy elevado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos monopolios en todo el mercado energético, tanto en electricidad como en combustibles. Y aquí estamos viendo ahora justamente que el gobierno quiere más bien fortalecer el monopolio de Recope en vez de empezar a abrir esos mercados, ¿verdad? Bueno, recientemente estaba escuchando, ayer vi una noticia en donde el Recope se está tratando de hacer, incluso modificar el nombre, ¿verdad? Que ya no es refinería, y con este tema del etanol. Pero precisamente ahorita, como al mediodía, salió una noticia de que ya echaron para atrás con el proyecto del etanol. Con lo del etanol, pero no con el proyecto de convertir a Recope en Ecorena, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Ecoalgo. Empresa de combustibles y energías alternativas, Ecoena o Ecorena, una cosa así. O sea, que es una ley, yo no sé si usted ya la revisó, es nefasta. No Exime, le cambia el nombre de Recope y le exime de absolutamente todos los controles. Controles de contratación administrativa, ley de presupuestos, leyes de empleo público, servicio civil, de absolutamente todo lo exime, ¿verdad? Le da una libertad de acción que en el sector público lamentablemente se presta para el chorizo, no para la eficiencia, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos un segundo segmento, un segundo grupo donde tenemos cuasimonopolios o monopolios que encarecen la producción. Entonces ya pasamos por finanzas, ya pasamos por energía, y también desde el sector privado, en sectores clave como toda la canasta básica. Usted tiene monopolios u oligopolios o carteles que funcionan como monopolios en la producción de azúcar, en la producción de arroz, en la producción de leche, en la producción de pollo, y prácticamente toda la canasta básica, en el cemento, en la varilla. Entonces esto encarece el costo de vida, encarece la vivienda, encarece la construcción también para el sector productivo. Entonces usted quiere poner una fábrica, tiene que pagar precios exorbitantes por ese metro cuadrado de construcción, ¿verdad? O sea que mantenemos, muchos de esos monopolios son creados por ley o protegidos por ley. El del azúcar, el del arroz, creados por ley. El de la Dos Pinos, beneficiado con exoneraciones fiscales, con aranceles, aranceles que prácticamente son prohibitivos para la importación, ¿verdad? O sea, realmente uno tiene que preguntarse, ¿verdad?, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Se encarece enormemente el costo de la vida, se encarece el costo de producción, y entonces el país no puede avanzar, no puede progresar. Ahí es donde hay que empezar a hacer los cambios. El tema fiscal es muy importante porque introduce desconfianza. En la medida que el inversionista se da cuenta de que el gobierno no está resolviendo su situación fiscal, pierde la confianza en el país. Pero además, teniendo confianza, la decisión de invertir en Costa Rica, de inversión productiva, ya no inversión financiera, es una decisión muy complicada si es para el mercado local. La gente viene a la zona franca, pero en la zona franca no paga impuestos, tiene un sistema de ventanilla único del cual no nos beneficiamos los costarricenses, o los productores costarricenses, y entonces, si usted quiere generar empleo, tiene que irse hasta atrás de la cadena. Uh-huh. Usted no puede generar empleo por arte de magia. Usted no puede decir, bueno, vamos a promover educación dual. Para empezar, educación dual tardará su par de años en producir las primeras personas, ¿verdad? Vamos a enseñarle inglés a la gente. Bueno, pero ¿quién va a contratar a esas personas una vez que salgan hablando inglés? Entonces, realmente de la agenda de supuesta reactivación económica del gobierno, son todas cosas que son importantes de hacer, pero ninguna de ellas es la que le va a dar esa patada a la economía para que empiece a rodar rápidamente. Muchos dicen que la inversión en infraestructura
sería una de las claves, pero creo que en ese sentido, no sé, ya el gobierno está diciendo que no va a terminar la ruta 32, que no va a terminar la ruta ni la de San Ramón, ni la carretera San Carlos, ni la ampliación de la ruta 27, y prácticamente no veo yo que tampoco en infraestructura, y lo único que se va a hacer es avanzar en los diseños de ese metro o tren que va a recorrer toda la circunvalación. Entonces, o sea, la cosa no pinta muy bien. No pinta muy bien. En efecto, las obras de infraestructura sí son un elemento dinamizador de una economía. Sobre todo en la medida que, uno, la obra en sí permite contratar a un montón de gente. Okay. Es una inyección de dinero. Claro. Segundo, cuando esas obras de infraestructura permiten conectar zonas alejadas, zonas remotas, con mercados importantes, entonces le genera nuevas oportunidades a los productores de esas zonas, ¿verdad? Entonces, la famosa carretera San Ramón-San Carlos, 25 años construyéndola, ¿verdad? Es una barbaridad, es una carretera de 36 kilómetros. Esto no tiene nombre, lo que se hace en Costa Rica, pero el día que esa carretera funcione, entonces los productores de Poco Sol y de Medio Queso y de toda esa zona norte van a tener una salida mucho más rápida al Valle Central, claro, que es donde está el grueso del mercado consumidor en Costa Rica. Entonces, eso permite hacer inversiones allá en el norte más rápido. Más rápido porque tienen mejor salida a mercado, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, yo sí les reconozco al gobierno o al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que vino a dinamizar la obra pública, porque en el gobierno anterior no se hizo nada. Solo el Puente de la Platina. El Puente de la Platina porque no quedó de otra, ¿verdad? Y se intentó con UNOPS hacer otro par de puentes que ahí se medio avanzó en el de Lindora a Belén, ¿verdad? Pero prácticamente cuando digo que no se hizo nada es que no se avanzó en obra pública, pero tampoco se hizo algo que es crucial que el ministerio haga. ¿Qué? Y sí lo están haciendo ahora, que es planificar proyectos. Porque los proyectos no se hacen tampoco por generación espontánea, en la mañana, ¿verdad? Y entonces, si un gobierno entra y en la cartera de proyectos del ministerio no hay nada, ese gobierno, por más buenas intenciones que tenga, no puede construir nada. De una otra manera, entonces eso sí es positivo. Es positivo, pero eso no es dinamizador de la economía. No lo vemos a corto plazo. Exactamente. Y las obras que se están haciendo, por ejemplo, la canalización de la rotonda de la bandera, terminar el arco norte de la circunvalación, etcétera. Sí, son obras muy importantes, pero al final de cuentas son obras que lo que van a hacer es reducir el tiempo de desplazamiento para los que vivimos aquí en el Valle Central, sobre todo los que vivimos aquí en San José, o nos desplazamos entre San José y las ciudades circunvecinas, pero no estamos realmente conectando zonas que hoy tienen un acceso difícil al mercado, ¿verdad? Claro. Diferente sería, insisto, esta carretera en la zona norte, una carretera, una carretera más rápida para llegar a Pérez Celedón, de Pérez Celedón hacia los cantones del sur, etcétera, ¿verdad? Que son zonas donde la comunicación es muy difícil, ¿verdad? ¿Cuál es el limitante para que el gobierno no tome esas decisiones que puedan dinamizar la economía? Creo que hay dos o tres, ¿verdad? O sea, hay un problema de visión. Uh-huh. Aquí queremos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo durante toda la vida, a pesar de los malos resultados que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, ¿verdad? Nos dormimos en los laureles de los éxitos del siglo pasado y no hemos querido remozar la economía, el aparato productivo y la forma de hacer política. O sea, hay un problema de visión. Hay un problema de que la legislación es excesivamente engorrosa y hay también un problema de decisión, porque al final de cuentas, cuando usted decide que va a hacer la carretera San Ramón y por 2 o 3 bloqueos de carretera al final decide ya no la vamos a hacer, encima de todo compra información falsa, porque los promotores de haber parado esa concesión de la carretera San Ramón decían que la carretera se podía hacer más rápido, más amplia, en mejores condiciones y con un peaje más barato, y resultó que todo era mentira. Esto era mentira.
bueno, en algún momento, digo, a ningún gobierno le gusta que le paralicen las calles. Pero creo que en eso este gobierno dio un buen ejemplo el año pasado. Se fueron a huelga, 3 meses duró la huelga, ha sido una de las huelgas más largas, si no la más larga en la historia de Costa Rica. Causó incomodidades, pero no paralizó al país. Por supuesto que el crecimiento económico del año pasado hubiera sido mayor si no hubiera habido huelga, sí, claro que sí. Pero se mandó una señal importantísima. El país puede seguir funcionando a pesar del chantaje que los huelguistas le quieren hacer, ¿verdad? Pero entonces hace falta que esa misma decisión se traslade a la toma de decisiones en cuanto a cuáles proyectos vamos a hacer avanzar a pesar de la oposición. Yo aquí tengo una lista de todas las, ¿cómo se llaman? De todos los recursos, acciones de inconstitucionalidad, amparos, obstáculos que se le puso a la construcción de APM Terminals. Y eso atrasó el proyecto durante varios años. Y hay que reconocerle al gobierno, bueno, a los dos, al de Laura Chinchilla y al de Oscar Arias, ¿verdad?, que empujaron para adelante y se defendieron de esas. Pero bueno, eso atrasa los proyectos, ¿verdad? Claro. Yo estuve involucrado hace 20 años, 18 años, en el proyecto del aeropuerto. Bueno, en esa época no era Alterra. Alterra fue la empresa que entró, digamos, en segundo lugar, ¿verdad? La empresa adjudicada se llamaba AGI, Airport Group International. Igual, esa fue un proceso en el que hubo, si mal no recuerdo, 14 diferentes procedimientos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, recursos ante la Contraloría, apelaciones, qué sé yo. Si mal no recuerdan, 14 o 16. Pero bueno, el gobierno tomó la decisión de que ese proyecto iba para adelante y fue para adelante. En otros casos, otros gobiernos agarran y dicen, no, hay demasiada oposición, no lo voy a hacer, ¿verdad? No, yo lo escucho a usted y me quedo perplejo en el sentido de que, pues pucha, es como decir las verdades, sin embargo, como que no queremos escuchar, ¿verdad? Que nos resistimos a eso. Usted habló de 3 cosas de limitantes, bueno, misión, habló del tema de la legislación y habló de un tercer punto que es la toma de decisión. Los 2 primeros prácticamente muy difícil, pues cambiar creencias, incluso desde el punto de vista ideológico. Creo que tal vez por ahí anda el tema, al menos desde mi punto de vista. Legislación, negociaciones a nivel legislativo, quizás sí, quizás no, cuesta mucho poner de acuerdo cuando un país no tiene, o un partido político no tiene la mayoría, por lo menos para poder legislar. Pero vea que esta asamblea ha demostrado algo diferente. Para bien y para mal, porque han impulsado proyectos buenos y proyectos malos, pero se han logrado poner de acuerdo para hacerlo, ¿verdad? Ojalá que continúe así. Ahora bien, ¿qué otra cosa puntual podría hacer el presidente de la República hoy para que podamos dinamizar la economía de forma inmediata? Algo que no implique una ley, algo que no implique más que la toma de decisión de él. Vea, don Mario, la buena noticia es que de todas las críticas que yo hago, para todo hay solución. La mala noticia es que no hay recetas mágicas. Okay. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para decir el próximo trimestre vamos a estar creciendo al 4% y dentro de 3 trimestres al 6%. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer que le permita ese tipo de resultados. Pero si usted no empieza a tomar hoy esas decisiones que solo se van a ver en el largo plazo, los beneficios, ¿verdad? La eliminación de los monopolios, la eliminación de los aranceles de importación, las reformas al Código de Trabajo, las reformas ya no a la parte procesal del Código de Trabajo, sino ya más de fondo. A las de fondo, ¿verdad? Las reformas al Código de Trabajo. Y si no empezamos a ver qué hacemos con la seguridad social para reducir esos costos, no estaríamos si no empezamos hoy, dentro de 5 años vamos a estar en la misma conversación. Ahora, si se empieza hoy y el empresario costarricense y el inversionista extranjero ve que hay un programa claro de reformas y que se está continuando, porque digamos que la aprobación del plan fiscal fue percibida en los mercados como algo positivo. Y sobre todo fue percibida como algo positivo, pero como un primer paso que iba a ser seguido de la reforma del empleo público, que además iba a ser seguida de la reforma del Estado. ¿Por qué el gobierno dijo,
reforma del empleo público en el 2019 y reforma del Estado en el 2020, poniendo plazos tanta separación entre uno y otro, escapa a mi comprensión. Porque eso la señal que le manda al inversionista es, no estamos tan convencidos de hacer esas reformas. Yo no he tenido chance de leerme el proyecto del empleo público. El proyecto Yo del tampoco, empleo público, y hasta ayer fue que lo presentaron. Así es. Vamos a tener un programa para discutir el mismo, pero... No he tenido chance. Yo estaba muy preocupado por declaraciones que había dado la ministra Pilar Garrido en las semanas antes de presentar el proyecto, donde había dicho que incluso el proyecto podría incrementar el gasto público en el corto plazo. Por lo que he leído hoy en la prensa, no se le ha dado ese enfoque, por lo menos en los medios de prensa, ¿verdad? Así que ojalá que esas advertencias que ella hizo no se hayan cumplido. Pero si el proyecto de empleo público realmente va a incrementar el gasto en el corto plazo, es borrar con el codo lo que se hizo con la mano en diciembre, ¿verdad? Salvo que sea para liquidaciones y movilidad laboral. Sí, pero lo que sí quedó claro es que el proyecto no... O sea, los frutos se van a dar dentro de 18 años, según lo que yo leí. Bueno, yo creo que no es que se van a dar dentro de 18 años, se van a ir acumulando a lo largo de los años. Entonces puede ser que en el primer año o en los primeros 5 años usted no vea ningún cambio, y a partir del sexto año de pronto usted ya ve un ahorrito ahí del 0,1, 0,2, y dentro de 18 años ya usted puede hablar de un impacto porcentual importante. Lo cual a mí no me parece mal, ¿verdad? O sea, las decisiones de largo plazo hay que tomarlas. Pero ¿cómo se llama? Si algo quedó claro en la cobertura mediática hoy es que el proyecto de ley no pretende despedir a nadie, no pretende reducir el tamaño del Estado, simple y sencillamente, bueno, que es algo importante, pretende ordenar el tema de las remuneraciones. La pregunta es cómo viene ese ordenamiento, y ahí es donde no quiero opinar porque no lo he leído. No lo he leído. Si ese ordenamiento viene en términos de subirle los salarios a todo el mundo para emparejarlos, entonces estamos muy mal. Y eso es lo que habrá que ver una vez que leamos el proyecto. Pero nuevamente, el tema... porque puede ser tal vez eso puede ser tal vez el enganche para que los sindicatos no se opongan a él. Claro, pero aquí estamos especulando. Estamos especulando. Pero el punto, para volver al terreno de lo no especulativo, es que si los inversionistas ven que el país está en una ruta de tomar decisiones significativas para poner orden en las finanzas públicas, pero además para mejorar la competitividad de la economía, creo que me estoy alejando mucho, si los inversionistas ven eso, inmediatamente empiezan a planificar proyectos de inversión. Mientras no lo vean, siguen con su crecimiento vegetativo. Una fábrica crecerá porque la población creció y hay más demanda, y qué sé yo, pero no hay esas inversiones explosivas que uno quisiera ver, ¿verdad? De crecimiento, de generación de empleo, etcétera, ¿verdad? De manera que hacer las reformas en materia de competitividad, de ruptura de monopolios, de promoción de la competencia, de modernización del código laboral, empezar con todo eso, pero meterle candela, manda una muy buena señal que va a permitir, eso, ahora sí, dentro de un año y medio, 2 años, empezar a ver los beneficios de haber hecho eso. Ahora quiero hablarle, don Eli, yo sé que usted es caracterizado por decir las cosas como son, sin pelos en la lengua y al calzón quitado, ¿va? Entonces, quisiera que habláramos un poquito qué está pasando. Estamos a 1 mes y medio, casi 2 meses de entrar en vigencia la ley de fortalecimiento de las instituciones públicas, y ya todas las instituciones están brincando con el tema de la regla fiscal. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, como que o no leyeron la reforma o qué fue lo que pasó, porque ahora quieren salirse, porque no quieren ser solidarios, y todos somos al final de cuentas costarricenses. Bueno, porque hay una casta de funcionarios, no todos, pero hay una casta de funcionarios públicos que se creen que están por encima de la ley, que se creen que son más iguales que los demás, ¿verdad? Para ponerlo en términos, yo he estado escribiendo artículos y comentarios en Facebook haciendo una comparación con La Granja de los Animales o Rebelión en la Granja de George Orwell, ¿verdad? Donde el burro Benjamín le lee a los demás animales que no saben leer, ¿verdad? La granja, digamos,
dominada por los cerdos, ¿verdad? Y entonces los cerdos son los que controlan todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces el burro le lee los estatutos a la gente y les dice, bueno, es que aquí lo que dice es que todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros, ¿verdad? Eso es claro que está sucediendo aquí en Costa Rica. Intentaron descarrilar la reforma fiscal por la vía de la huelga, no lo lograron. Insisto que para mí eso fue un mérito del gobierno, ¿verdad? Y ya que no lo lograron, ahora están tratando de descarrilarla por todos los medios posibles. Consultas legales, consultas a la Procuraduría, juicios que están planteando en contencioso administrativo. No me extrañaría que eventualmente vayan a la Sala Cuarta. Pero básicamente esa casta, sobre todo esa casta dirigencial en el sector público, que lo que está tratando es de preservar los privilegios que a mi juicio son privilegios odiosos que han acumulado a lo largo de los años, con algo muy interesante, y es que la reforma fiscal no le quita a usted lo que ya usted obtuvo hasta ahora. Con la tesis, y usted es abogado, yo no, con la tesis de que esos son, lo que usted ya se estaba ganando son derechos adquiridos. Para mí lo que está mal habido no puede convertirse en derecho adquirido, pero digamos que no es culpa del funcionario que hayan inventado reglas y leyes que les beneficiaban desproporcionadamente, entonces para ellos es un derecho adquirido. La ley de la reforma fiscal no le quita a los funcionarios públicos nada de lo que se habían ganado hasta ahora. Si usted había acumulado 25 años con 25 anualidades y cada anualidad de esas eran 35 o 40 mil colones, usted las va a seguir ganando. Lo que sí hace la ley es que para el próximo año, el 2019, su anualidad ya no va a ser como se calculaba antes, que le iba a dar 35 o 40 mil colones, sino que su anualidad se va a calcular de manera tal que van a ser 2.000 colones. Entonces ya no ni siquiera están luchando por la preservación de lo que ellos llaman derechos adquiridos, que la ley se los otorgó, básicamente. O sea, que la ley dijo, sí, son derechos adquiridos, no se los toquemos. Están luchando por preservar un mecanismo perverso que permite que esas remuneraciones crezcan desproporcionadamente, sin ninguna relación con el crecimiento de la economía, sin ninguna relación con las finanzas de las instituciones. O sea, ellos están queriendo convertir en derecho una abominación de reglamentación que permitía este crecimiento. Y te estás quedando corto. Y sin ninguna relación con el rendimiento, la eficacia de su gestión. Gracias por agregarlo, y lo voy a incorporar en mi discurso, porque es totalmente cierto. ¿Verdad? Entonces, y de una otra manera, yo creo que cuando la regla fiscal, vamos a ver, de una u otra manera viene a poner un estate quieto a esa, digamos, a ese comportamiento de abuso, que yo diría que en el crecimiento del gasto público. Sí. Ahora bien, dicen, y en este caso voy a hablar de un colaborador, una persona que ha estado constantemente ha venido a este programa varias veces. Dice don Edward Cortés, que él es abogado en Derecho Público. Don Edward viene diciendo de que, esto está bien, la regla fiscal está bien y todo está perfecto, pero las municipalidades no deberían de tocarse, porque las municipalidades de una otra manera también tienen un sistema de ingreso distinto y les resta autonomía municipal, ¿verdad? Entonces, bajo esa tesitura, vamos a ver, y ahí yo tengo dudas, es decir, de una otra manera tiene sensatez lo que él dice en el sentido de la autonomía municipal, que no fue limitada por parte de la ley, es decir, no hubo una modificación al Código Municipal. Pero por otro lado, ellos se están quejando de que ahora ya no tienen ya el alcalde básicamente tiene un jefe ahí que viene siendo la ministra de Planificación en temas de talento humano y en temas de ingreso y gasto la ministra en este caso, de Hacienda. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que esto es como el cuento de cuando uno tiene hijos y los hijos quieren ser independientes y poder salir de la casa cuando se les pega la gana, a las horas que quieran, venir a que les laven la ropa y a que les cocinen, pero para poder salir y hacer lo que se les pega la gana y todo lo demás, papi, regáleme platica, ¿verdad?
Si quieren ser independientes, tienen que independizarse entonces de papá Estado. De producir. Es que si el presupuesto municipal depende de las finanzas del gobierno central, No. que es como es, ¿verdad? O sea, a ver, las municipalidades tienen el impuesto territorial de bienes inmuebles, que eso es de ellas, y tienen las patentes y tienen todo lo demás. Pero además reciben transferencias enormes del presupuesto público todos los años. Y no estoy hablando de la transferencia del impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? Hay leyes, ahora no recuerdo exactamente, pero hay leyes, parte de los recursos que hay para carreteras se trasladan a las municipalidades. Está bien, las municipalidades tienen que atender su red cantonal, pero mientras los recursos vengan de la olla común, tienen que jugar bajo las reglas de la olla común. Lo mismo digo de las universidades. La autonomía y la independencia que la ley y la Constitución les da a todas estas instituciones no las convierte en islas independientes con gobiernos autónomos que pueden hacer lo que se les pega en gana. Las universidades dependen, no sé en qué porcentaje, pero en altísimo porcentaje, del FES, del Fondo Especial para la Educación Superior, que es una transferencia neta de dinero del gobierno central a las universidades, ¿verdad? En otros países las universidades han venido modernizándose, volviéndose más agresivas, produciendo servicios y tecnología que venden en el mercado, y entonces universidades públicas producen y reducen su dependencia del Estado y del gobierno, ¿verdad? En la medida en que usted genera sus propios recursos y no depende del presupuesto nacional, sí, usted debería tener más libertad de acción. Claro. En cómo gasta esos recursos, pero es que se quedaron en la comodidad de que me llegan todos los años un chequecito por 500,000 millones de colones, que por ahí anda el FES, ¿verdad? Y entonces no se generan, sí generan, pero no sé si las universidades públicas en promedio generan 15 o 20% de sus ingresos. Y ni siquiera es que tengo entendido que el FES genera alrededor del 80% del presupuesto de las 5 universidades públicas. Bueno, de las 4. Recientemente yo he escuchado a la Contralora General de la República muy preocupada, le cuento que muy preocupada, ahí por alrededor del Día de la Madre. Ella dice que la Contraloría generó un dictamen, que no lo tengo en la mano, pero lo voy a conseguir, se lo voy a pasar, en donde ella dice que en el caso de la UCR, especialmente en la UCR, el 65% de su presupuesto es financiado por el FES, ¿verdad? Ahora, hay un alto porcentaje, y eso sí no lo sé, yo creo que es el 80% del presupuesto es salarios, ¿verdad? Y ella dice que el problema es que el FES está financiado al 100% por deuda. Entonces, el problema está en que si la universidad no permite que la Contraloría fiscalice el buen uso de esos recursos públicos, prácticamente la ministra, en este caso de Hacienda, no va a poder, tiene que sujetarse necesariamente a la regla fiscal. Y si entonces ella decía, llamo a la sensatez, a las autoridades de las universidades, porque si no, en el 2021 ya van a tener grandes problemas. Y en el 2025 prácticamente no tienen cómo financiarse. Yo soy bastante malo para retener cifras en la cabeza. Yo usualmente cuando cito cifras es porque las he usado recientemente, las he verificado. Asumamos que es correcta esa cifra de que el presupuesto de la UCR, el 65% viene del FES. Pero eso no quiere decir que la universidad se genere el otro 35%. No, la Universidad de Costa Rica tiene ingresos importantísimos que vienen de un préstamo del Banco Mundial, del cual es garante el gobierno de la República, que es con el que han construido prácticamente todo ese campus nuevo, la ciudad de la investigación, ¿verdad? Entonces no son recursos propios de la universidad, es una deuda que asumen las universidades con la garantía del gobierno. Después hay otras leyes específicas que generan recursos para, ¿cómo se llaman? Sedes regionales, y no recuerdo el detalle, pero hay leyes específicas que dice para la sede regional de Occidente, una ley que, no sé, un impuesto a las gaseosas va plata. Entonces, puede ser que el 65% viene del FES, pero algo así como el 80% o más
viene del presupuesto de la República, porque incluso el préstamo del Banco Mundial viene por la caja única. Claro. ¿Verdad? Entonces, en la medida que son tan dependientes de la caja común, de la buchaca, que es de todos los costarricenses, tienen que sujetarse a las reglas de esa buchaca, ¿verdad? Porque si no, entonces, a ver, decía en el segmento anterior, ¿verdad?, que el gobierno esperaba que este plan fiscal haga un ajuste equivalente al 3.6 o 3.7% del PIB a lo largo de 5 años, ¿verdad? O sea, pero si se salen todas las instituciones públicas, porque ya lo dijeron las municipalidades. Yo leí de la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, no me acuerdo el nombre de ella, lo dijeron las universidades. La Caja firmó un acuerdo con los sindicatos para tratar de zafarse del cumplimiento de la ley. La Junta de Protección Social dijo, nosotros tenemos una convención colectiva, así que este año seguimos pagando lo que se nos pega la gana. Los funcionarios de la Asamblea Legislativa, no los diputados, los funcionarios de planta, andaban recogiendo firmas para solicitarle al directorio de la Asamblea Legislativa que los exima a ellos de la aplicación, ¿verdad? Hoy salió la noticia de que en la Junta Directiva de ARECEP se discutió la posibilidad de plantear consultas a la Procuraduría, etcétera, para zafarse también del cumplimiento, aunque aparentemente la directiva lo paró, ¿verdad? Pero a lo que voy es, claro, los funcionarios públicos se fueron a huelga, no lograron su cometido y ahora están viendo a ver de qué manera se salen del cumplimiento de eso. En el momento en que se salga la primera institución, ahí abre la puerta. Va a provocar una cascada. Y esa cascada va a hacer que entonces ese rendimiento teórico del 3.6% del plan fiscal se disminuya, no sé si a 3, a 2.4, no puedo estimarlo en este momento, pero eso inmediatamente le prende una luz roja o le levanta una bandera roja a los inversionistas, a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo. En el momento en que eso suceda, nos vuelven a bajar la calificación del riesgo, lo cual encarece, sube las tasas de interés, encarece el crédito. Los planes que tiene el gobierno de ir a colocar eurobonos se irían por la borda. Claro. Y entonces volvemos a estar en una situación fiscal precaria donde el gobierno no tiene plata para pagar los salarios de la próxima quincena, ¿verdad? Si llegamos a caer en esa situación. Bueno, yo ahí es donde entonces llamo a la sensatez a todos los políticos y en especial al gobierno. Tengo entendido que aquí hay que darle mérito entonces a personas. ¿A quién le daría usted méritos dentro del gobierno? Bueno, yo creo que Rocío Aguilar merece un gran mérito y porque se ha mantenido firme. Es, creo, la única persona del gobierno que ha sido así de firme y ha dicho, lo lamento mucho, señores rectores, pero mientras ustedes quieran mi plata, juegan con las reglas, que no son las reglas de ella, son las reglas que aprobó la Asamblea Legislativa, claro. ¿Verdad? Pero además, y para mí esto es muy importante, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó en diciembre del año pasado, a diferencia de los 4 intentos anteriores que se hicieron en los últimos 20 años, por primera vez fue un proyecto de ley que incorporó el control del gasto dentro de la solución. Lo que se había intentado antes fueron puros paquetes fiscales. Desde el gobierno de Figueres venimos. Paquete fiscal, paquetes tributarios, paquetes de impuestos, ¿verdad? Tenían bien puestos los nombres. Aquí sí se incorporó este elemento de control del gasto en el capítulo 3, que reformó el pago de los pluses, y en el capítulo 4 con la regla fiscal. Y para mí eso es importantísimo. Claro. Para mí eso es de lo más valioso que se ha hecho, ¿verdad? Pero si esa reforma se debilita con todo este montón de instituciones saliéndose del rebaño, entonces de nada sirvió. ¿Hay confianza en el Poder Judicial? Qué difícil. Porque cuando uno pierde confianza en el Poder Judicial... Ahí se nos complica la cosa. Claro, digamos, para mí es el último bastión de la democracia. Y yo lamentablemente veo en Corte Plena, no en la Sala Cuarta, veo que hay un activismo que va mucho más allá de lo jurídico
en defensa de sus propios privilegios y de los privilegios de quienes les rodean. Siento que el presidente de la Corte Plena, don Fernando Cruz, ha asumido una posición absolutamente irresponsable, y la esperanza es que la Sala Cuarta vuelva a enmendarle la plana a la Corte Plena como lo hizo con el plan fiscal, ¿verdad? Claro. Esa es la esperanza. Pero imagínese si la propia Corte se sale de la aplicación de la regla fiscal, porque fueron los primeros en decirlo. Claro, fueron los primeros, dijeron. Los primeros. O sea, tomaron una resolución. Sí, ¿verdad? sí. Don Lee, 2 temas ya para ir terminando. Uno de los temas es, actualmente está en el plenario legislativo la reforma al Código de Trabajo únicamente en el tema de la huelga. Don Eri Rodríguez Esteles, diputado de la República, en este programa nos dice que el objetivo básicamente es limitar un poco el tema de la rapidez y en especial que esté taxativamente establecido las diferentes causales de ilegalidad de la huelga, toda vez que ahorita en estos momentos los jueces laborales tienen un amplio margen, ¿verdad? En donde prácticamente se vio y se observa en las resoluciones que se dieron de ilegalidad y legalidad también, una totalmente falta de congruencia, de inconsistencia en los criterios, y eso generó, desde mi óptica como abogado laboralista, mucha inseguridad jurídica. Y honestamente a mí me duele mucho porque en realidad el derecho laboral no es inseguro. El derecho laboral es muy claro. El derecho laboral busca pues que las relaciones entre el talento y el patrono sean totalmente equilibradas. Y es un win to win. Ambos ganamos. Pero cuando estamos hablando de que yo uso el derecho para beneficiar exclusivamente a una de las partes, es donde entonces hay algo que no me hace clic. Claro. Entonces, pero él dice que se ha atacado mucho con el tema de sus observaciones, pero algo que él dice y que me llama la atención es que él sí está de acuerdo en declarar la educación como un bien que permita eventualmente evitar que los maestros vayan a huelga. ¿Cómo usted ve esa observación de algunos diputados? Y él dice que él es uno de ellos. Vea, yo creo que la huelga es un derecho, y en la medida en que hay disparidad entre patrono y empleados, es un derecho que hay que respetar. Pero sí tiene que estar claramente delimitado, ¿verdad? La huelga es contra el patrono por situaciones laborales, situaciones de la relación entre el patrono y el empleado. El concepto de la huelga contra las políticas públicas es un abuso del derecho, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que delimitarlo claramente. Creo que sería un abuso decirle a sectores enteros, usted no tiene derecho a hacer huelga del todo, ¿verdad? Hay que buscar maneras, hay maneras, digamos, creativas de hacer la huelga. Usted no puede suspender servicios en salas de cirugías, usted no puede suspender servicios. Pero está de acuerdo, ¿no?, que la educación sea declarada un bien esencial para que no puedan ir a huelga. Sí, claro, claro. Pero dándoles alguna posibilidad de que sí pueden ir a huelga por 2 días para manifestar su descontento y regresan a trabajar. Listo. No esto de hacer una huelga ilimitada que causa un daño enorme a la sociedad, ¿verdad? En un minuto, don Eli, pragmáticamente a todos los trabajadores que son sus amigos, a todos los empresarios amigos suyos, a los emprendedores que lo pueden estar escuchando, ¿qué le dice usted? Bueno, yo creo que es responsabilidad de todos nosotros tratar de llevar este barco a un mejor puerto. Y eso pasa por abandonar la comodidad de nuestra situación personal, de nuestra situación profesional, empresarial, laboral, y empezar a exigir que las políticas públicas se diseñen pensando en el bien común y no pensando en a cuál sector voy a favorecer, porque siempre que favorezco a uno, desfavorezco a otros, ¿verdad? Entonces, exigir un cambio en la forma que se hace la política pública en este país. Y que se involucren también. Que se involucren, por supuesto. O sea, a eso me refiero con exigir el cambio, ¿verdad? Quedándose, despotricando en un bar. Y a todos los trabajadores que sienten que algo puede pasar, ¿qué les dice a los trabajadores propiamente? Que si quieren mejorar su situación, si quieren que en Costa Rica haya más oportunidades de empleo mejor pagadas, tienen ellos también que empujar hacia un esquema
más abierto, más competitivo, donde haya mayor incentivo para la inversión, porque esa inversión es la que va a generar los empleos. Bueno, muy bien. Y a ponerle todo el mundo a cuidar sus empleos, dar lo mejor de sí, ¿verdad? Porque si tuviéramos que tomar decisiones los empresarios, ¿a quiénes son los primeros que van a despedir? Quizás lo más probable a aquellas personas con bajo rendimiento. Así que a ponerle candela porque echamos el barco para adelante. Muchas gracias, don Eli, por estar aquí en Soluciones Laborales. De verdad se lo agradeció mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero gusto. Bueno, ahí. Muchas gracias, amigos.